Don Santiago Abascal. Don Santiago, hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ana Rosa. Bueno, tenemos muchas cosas encima de la mesa. Ayer el cambio en la financiación, en el sistema de financiación, que usted cree que es posible si luego al final no se puede aprobar nada. Bueno, yo creo que todo es una huida hacia adelante del gobierno, que no tiene mayoría en ningún lugar para aprobar nada, que no tiene acuerdos con las comunidades autónomas, todas, incluidas las del Partido Socialista, parece que se ha manifestado en contra, y por lo tanto es un intento de hacer ver que hace cuando no hace y solo está huyendo para eludir sus responsabilidades y sobre todo para que Pedro Sánchez pueda huir de la justicia. Yo creo que todo hay que entenderlo en el contexto de la corrupción que persigue a Pedro Sánchez y a todo su entorno. Y hay que hacerlo entendiendo que si no llega a ser el presidente del gobierno, Pedro Sánchez estaría sentado en el banquillo, porque nadie se cree que todo lo que ha ocurrido con su mujer, todo lo que ha ocurrido con su hermano, con su número 2, con el sustituto de su número 2, con la financiación ilegal y el blanqueo de capitales que ya se está investigando en los tribunales después de nuestra denuncia, nadie se puede creer que Sánchez no supiera nada de todo eso, como nadie cree que Sánchez no supiera que en sus elecciones primarias se escondieran urnas, como nadie cree que Sánchez no supiera que su tesis fue falsificada. Es decir, todo lo que estamos viviendo en España, yo creo que visto por terceros, pues debe imaginarse que es propio de un país como Mozambique o Togo o cualquier otra república bananera. Y por lo tanto creo que cometemos un error analizando todas las propuestas del gobierno como si fueran propuestas serias, viables y que fueran a alguna parte. Santiago, acabamos de hablar hace un momento con Leire Díez, a la que ya el PSOE ha puesto un poquito de distancia. Esto es era una militante, ahora es un folletín, una Antoñita la Fantástica. Pero ayer dijeron en sede policial que también se habían reunido con Vox. Bueno, con el PP, con Vox, con Junts, con todo el mundo. ¿Se reunieron con usted, con su partido? Es la primera noticia que tengo. Es la primera noticia que tengo. Supongo que es algún tipo de estrategia de defensa y de intento de esparcir el ventilador al servicio de Pedro Sánchez. Yo tengo muchísima tranquilidad respecto a eso y creo que lo que está haciendo esta señora no es más que un exponente de lo que es el sanchismo. Y no debe sorprendernos, lo decía, un señor que falsifica tesis, oculta urnas de sus propias elecciones primarias, que es el yerno de un proxeneta y que tiene a todo su entorno imputado, y tampoco hay que sorprenderse con un partido que dice que ahora prácticamente no sabe quién es esa señora, porque bueno, tampoco deben saber quién es Santos Cerdán, que está en estos momentos en prisión, ¿no? Y tampoco Ábalos saben quién es. Es una forma del gobierno y de Pedro Sánchez en particular de huir de sus responsabilidades y de huir de la justicia. Ustedes se han querellado, creo, contra Leire Díez y también contra un expresidente de Correos por presuntas irregularidades. Bueno, nosotros nos hemos querellado contra muchas personas de Pedro Sánchez y de su entorno. Nos hemos querellado contra el presidente del gobierno, nos hemos querellado contra el Partido Socialista, hemos presentado denuncias en la Fiscalía, llevamos mucho tiempo actuando contra la corrupción, hemos presentado también denuncias en la Fiscalía por los incendios en Castilla y León, tanto contra el gobierno central como contra los responsables de los gobiernos regionales. Nosotros acudimos a la justicia cuando entendemos que se han cometido delitos. Llevamos haciéndolo hace mucho tiempo, algunos nos han acusado de que estamos de alguna forma judicializando la política, pero es que es lo que hay que hacer, como hicimos también en el golpe de Estado separatista en el año 2017, cuando el gobierno de Rajoy no reaccionaba. Fuimos los primeros en interponer las querellas en los tribunales de Barcelona y después en el Tribunal también Superior de Justicia de Cataluña, y participamos en el Tribunal Supremo como acusación popular. Es una seña de identidad de Vox, que no solo no nos conformamos con la actividad parlamentaria, sino que creemos que tenemos que ejercer una responsabilidad ante los tribunales cuando entendemos que se producen casos de corrupción, y por desgracia hay muchos en España. Acabamos de conocer el caso de corrupción en la Diputación de Almería del Partido Popular, en el que también vamos a hacer todo lo posible por personarnos como acusación popular. Pues mire, por cierto, ¿cómo van sus relaciones con el Partido Popular? Sobre todo, ayer fue la comparecencia de Mazón en el Congreso. ¿Están más cerca de llegar a un acuerdo para que haya un nuevo presidente de la Comunidad Valenciana?
Pues encima de la mesa están las mismas cuestiones que han estado siempre, que es el rechazo al Pacto Verde que está arruinando nuestro campo y nuestra industria, es la oposición explícita al pacto migratorio que trae inseguridad a España, que son pactos que vienen de Bruselas, pactados por el PP y por el PSOE, es la rebaja fiscal y es también la voluntad de que la autonomía de la Comunidad Valenciana haga todo lo posible en la medida de sus competencias por tratar de impulsar y por imponer y por pelear con el gobierno central, si es necesario, para que las infraestructuras que pueden evitar una nueva tragedia se construyan en Valencia. Si todo eso está dentro del acuerdo, será posible que pactemos. Igual que Bueno, fueron pero eso posibles dígamelo los usted, que están presupuestos en la Valencia. negociación. ¿Están más cerca o no están más cerca? Bueno, estamos trabajando en ello, pero el Partido Popular, tengo que decirle, Ana Rosa, es siempre una caja de sorpresas. Lo digo porque el mismo acuerdo firmado con matices en la Comunidad de Murcia, en la Comunidad Valenciana y en Baleares es el que la señora Guardiola se ha negado a firmar en Extremadura y ha tenido el capricho de convocar elecciones en Extremadura, a las que nosotros no tenemos ningún miedo. Pueden convocar las elecciones cuando quieran y donde quieran, que nosotros vamos a las elecciones y somos capaces de defender nuestra posición, porque lo único que tenemos miedo es a estafar a nuestros electores, no a acudir a las urnas. A nosotros no nos asustan con un chantaje en los presupuestos. Lo que quiero decir es que ese es el marco que estamos exigiendo en toda España. ¿Por qué el Partido Popular lo acepta en unos lugares y en otros no? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué va a ocurrir en Valencia? Y vuelvo a la pregunta que me hacía. Pues no lo sé. Yo confío en que sea posible un acuerdo, pero el Partido Popular hace quiebros extraños de última hora, como acaba de ocurrir en Extremadura, donde ha convocado elecciones, para no firmar esas mismas cosas. Hay encuestas pues prácticamente todos los fines de semana. La última de NC Reports y ustedes les dan que van subiendo. La última 54, 56 diputados. ¿Van a seguir trabajando para que siga subiendo? ¿Cómo ven si hubiera unas elecciones generales? Hombre, ya le preguntaré luego si cuándo cree que van a ser. sí. ¿Y por qué este trasvase de votos de algunos partidos para Vox? Bueno, evidentemente vamos a seguir trabajando porque nuestra pretensión no es tener 54, 50... ¿Qué es lo que quieren? Que era la escaños. pregunta. ¿Cuánto quieren? Nosotros queremos ganar las elecciones. Nosotros queremos... No, dicen en el PP, es que Vox quiere exterminar al PP. No, hombre, no se pongan así. Vox quiere ganar al PP y quiere ganar al PSOE. Y Vox quiere el voto de españoles que hayan votado a otros partidos. Y porque los votos no son de nadie, son de la gente que nos está escuchando. Entonces yo no voy a engañar, nuestra ambición es ganar las elecciones y vamos a trabajar para ello. Y si yo no dijera esto aquí, pues tendrían que licenciarme y echarme de este proyecto tan importante que es el de Vox. Y vamos a trabajar en ello. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque ahora las encuestas indican, más allá de nuestra desconfianza hacia las encuestas, que la quiero volver a reiterar, ¿por qué indican todas pues un crecimiento de Vox? Se indica una tendencia más allá de los números concretos que den. Porque estamos hablando de lo que preocupa a la gente. Que a la gente le preocupa no acceder a una vivienda, a la gente le preocupa que sus hijos tengan que irse de España, le preocupa la seguridad en las calles, le preocupa las consecuencias de la invasión migratoria en forma de colapso en el sistema sanitario, en el sistema de ayudas sociales, en la educación. Y nosotros estamos hablando exactamente de esas cosas y, por supuesto, estamos denunciando la corrupción del bipartidismo. Venga de donde venga la corrupción. En estos momentos estamos denunciando durísimamente la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez porque es la que está encima del tapete. Pero dentro de unas semanas o de unos meses vamos a tener que hablar de casos de corrupción del Partido Popular, de los que también vamos a hablar. Nosotros no hemos venido aquí para atacar a unos y salvar a otros, sino para ofrecer un nuevo rumbo y un cambio a los españoles. Y ese es mi compromiso con aquellos que forman parte de Vox y mi compromiso con los más de 4 millones de personas que dicen en estos momentos que van a apoyar a Vox. ¿Ve cercanas las elecciones generales? ¿O cree que va a agotar la legislatura Pedro Sánchez? Pues francamente, ya saben que no me suele gustar hacer predicciones, pero voy a hacer una excepción ante la reiteración de la pregunta. Yo creo que no. Yo creo que las elecciones no están cercanas. Creo que Pedro Sánchez necesita el poder para protegerse de la justicia. Porque en estos momentos es lo único que le aleja de estar sentado en un banquillo y por lo tanto tenemos que estar preparados para que las elecciones prácticamente dentro de 2 años. Tenemos que saber que Pedro Sánchez no tiene ningún escrúpulo. Yo creo que eso ya lo sabemos todos, incluso los que le votan, y que por lo tanto hay que continuar trabajando sin cometer errores para dar una alternativa a los españoles.
Yo no confío en que Pedro Sánchez tire la toalla fácilmente, porque en esta huida hacia adelante la permanencia en el Palacio de la Moncloa es lo único que le protege de los casos de corrupción que le rodean y de los que sin ninguna duda es responsable. Ahora bien, veo con preocupación, ¿no?, al señor Feijóo repartiendo ministerios y vicepresidencias, como hizo el otro día en el Parlamento. Cada vez que lo hace, se ríen de él. Y me parece preocupante, porque esto ya se hizo el 23 de julio. Se dieron las elecciones por ganadas, con encuestas falsas, se creó una expectativa en los españoles, eso no ocurrió, y muchos españoles pues están cabizbajos desde hace prácticamente 2 años por aquella derrota electoral. No cometamos el error de empezar a vender la piel del oso antes de cazarlo y ponernos a repartir ministerios y vicepresidencias como está haciendo el señor Feijóo. Santiago Abascal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le mando un saludo, que tenga un día estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, que tenga un buen día. ¡Abascal! Gracias. 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 Muchas gracias por la feria. Gracias. Venga. Me gusta mucho. Gracias, de verdad. Hasta luego. Siga. La hago yo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está, Fernando. Muchas gracias. De Atlético de Cervantes. Hombre, encantado. 5 años. ¿Cómo se llama usted? Medinas. ¿Qué año jugó usted? En el campeón de Europa, en el 61. Joder. Nada, felicidades. Y lo admiro muy pasada, se lo agradezco muchísimo, y cuenten conmigo. Se lo agradezco. Ay, que me he puesto muy nerviosa, seguro. No hay motivo. Bien, me encanta lo que haces. Gracias. Muy amable. Que gane usted. Gracias. Que es lo que necesitamos. Lo agradezco mucho. Dejando la bronca. Ha dejado la frutería sin sola. Sola ha dejado. Muchas gracias. Gracias. Arriba España. Un saludo. Una fotita de tuyo, tío. A ver si este Sánchez se muere de una puta vez. Con que se vaya no vale. No, pues yo creo que se muere. Gracias, que tengo Gracias. hombre, no. ¿Cuánto tiempo tienes tuyo o qué? Sí, 1 año y medio. 1 año y medio. Felicidades. ¡Viva España! Gracias, viva. Está chaval, estás con. Venga, Venga. Te vas a pagarlo. Tenemos suerte, bueno, suerte no. Es que se le ha hecho para adelante, Gracias. Venga. Desde aquí. Un abrazo. Para mí. Estamos en tiempo. Haremos que cambiar. Cada día y ¿Cómo? sí, mi tarea del carril frente. ¿Tiene seguridad en la puerta alguien? No puedo permitirme tener seguridad. Ahora mismo he dejado una empleada para venir a verte rápido. ¿Eh? Sí. Y ellos también saben quiénes son, pero no saben nada. Muchas gracias. Muy bien. Sí, Me ha dicho la del Carrefour que le roban las es que estamos joyas aquí más. en el Ten cine, cuidado. sí. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ay, la muchísima ilusión. Mi presidente. La moción de censura ya, Teresa, Está tocando. necesitamos 35 diputados, tenemos 33. El PP tiene todos y no se atreve. No, eso no tiene huevana. Ya presentamos 2 y nos votaron entonces. Pero bueno, nosotros ya hemos dicho que estamos dispuestos. Bueno, Gracias. encantado. Muchas gracias por venir a Badajoz. Nada, no. Una foto, por favor. ¿Qué tal? Encantado. Y siempre te ha votado a ti, siempre. ¡Mi padre! Y te querían muchísimo. Mi padre estaba contigo. Vamos, cala. Gracias. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Somos capaces de echar. Sí, hombre. Sea bonita. Y de nuestro futuro. Nuestra futura presidenta. Esto lo vamos a marcar bien enmarcado. Una foto, por favor. Con fotografía. Vamos a marcar encantados. ¡Viva España! Viva. Hola, ¿qué tal? Ya, encantado. Presidente, vamos, Gracias. Gracias. Vosotros. Viva España. Viva. Por Dios. Claro. Ya está. Gracias. Venga, yo todo lo que hago lo hago porque creo en ello. No lo hago por ninguna encuesta. Nos vote uno, nos vote 1 millón. Créame. Una foto. Docente. En el Parlamento. En el Parlamento. Dios pidió saber dónde estaban sus sillas. No es mío, ¿eh?
Gracias, Venga, Vamos, Aldan. Venga, cosas así. Oye, tú muy grande, explica la charla. A ver. Gracias. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, gracias. Vente, Santiago. Yo ya sabes. Muchas gracias. Ya soy encantado. Fuerte. Ángel. Santiago, ¿dónde? ¡La foto! Santiago.